Saludos amigos y amigas que nos ven desde distintos lugares de Ecuador y Latinoamérica. Gracias por estar otra semana en compañía del INGECAF Live. Queremos agradecer porque ustedes nos han acompañado durante varias semanas. Queremos saludar a México, a Perú, a Colombia, a Chile y a Ecuador, que están enlazados a esta gran unión de los técnicos en Latinoamérica. Hace mucho tiempo nos preguntaron qué tan importante es la batería. En el diagnóstico automotriz, en el diagnóstico electrónico del vehículo, hoy queremos aportar este tema muy interesante. Para muchos, la batería de pronto se vuelve algo oculto, que de pronto lo vemos a la final del diagnóstico. Y hoy con la persona que invitamos, que es un gran amigo de nosotros, vamos a ver de distinta manera a la batería, al diagnóstico y a cómo identificar ciertos aspectos muy interesantes. Quiero darle la bienvenida desde la ciudad de Ibarra al ingeniero Diego Benalcázar, representante de la empresa ITS, Integral Technology Solutions, que nos acompaña esta vez. Diego es un gran amigo de nosotros, también miembro del INGECAP, también miembro del grupo automotriz INGEAUTO, un profesional con muchísimos años. Diego, te quiero saludar y por ende un fuerte abrazo a la distancia. Mi estimado Mario, qué gusto saludarte igual. Un saludo para toda la gente de INGECAP. Muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre. Y sí, como tú dices, lo que vamos a tratar hoy justamente es analizar a la batería automotriz. No verla como la última rueda del coche o simplemente como algo que se debe realizar un cambio o un diagnóstico una vez que nos falla o que no enciende nuestro auto. Sí, imagínate que en realidad a muchos técnicos, a veces me incluyo, se nos pasa por alto la batería. Revisar yo creo que es el corazón, pero bueno, usted es el especialista y cuéntenos por qué a partir de hoy vamos a darle especial atención a la batería de nuestro vehículo. Seguimos contigo. Excelente, Mario, gracias. Justamente, como les venía diciendo, es llamativo, por ejemplo, que sistemas como la dirección electrónica, como una caja de transmisión automática, como un sistema de frenos ABS, puedan dar un diagnóstico errado o puedan fallar incluso por un tema de batería. Sí, justamente es lo que queremos tratar el día de hoy. Aparte de un concesionario, yo en un taller, por ejemplo, que se realiza mantenimiento automotriz, nunca he visto a alguien diagnosticando la batería, y si es que se lo hace, no se la hace de manera correcta. La intención del curso del día de hoy justamente es revisar todos los aspectos de la batería, conocerla un poquito más a fondo, conocer sus partes internas, cómo están fabricadas, los diagnósticos y los errores muy típicos que se producen al diagnosticar la batería. Iniciamos entonces ya con la presentación. Bueno, Mario, como tú me habías presentado, mi nombre es Diego Benalcázar, soy representante de la empresa ITS, Integral Technology Solutions. Estamos en la ciudad de Ibarra, pero esto no nos limita justamente a visitar los talleres de todo el país. ¿Sí? Bueno, entrando ya en materia, hablamos ya de la batería automotriz como tal. La batería automotriz es un dispositivo que transforma la energía química que tiene interna a energía eléctrica. Y esta energía eléctrica, a su vez, va a ser aprovechada por varias partes del auto. En principio, la batería está diseñada para dar el arranque al motor de combustión. Sin embargo, vamos a ir viendo de a poco que la batería no tiene solamente esta función, sino tiene varias funciones muy importantes. ¿Sí? Dentro de las características de la batería, principales sobre todo, está el proceso de transformación de la energía, de energía química a energía eléctrica. Y este proceso a su vez también es un proceso reversible, es decir, que yo con la carga del alternador, con energía eléctrica, nuevamente puedo transformarle a energía química para tener y seguir teniendo almacenada energía. ¿Sí? La batería está diseñada para ser cargada y descargada varias centenas de veces. Ahora sí, vamos a ver las funciones de la batería automotriz como tal. La primera y la más importante, para la que fue diseñada desde un principio, es para proporcionar la energía eléctrica desde su reacción química al motor de arranque, y este a su vez inicia la marcha del motor a combustión interna. ¿Sí? Como les digo, este fue el principio de la batería, pero de a poco, como hemos ido incorporando sistemas electrónicos, vamos a ver lo importante que sigue siendo la batería en otros sistemas. Por ejemplo,
en proporcionar de forma excepcional la energía adicional, es decir, el consumo del alternador es superior al que la demanda lo exige, ¿sí? Entonces, ¿la batería qué me va a servir? Me va a servir de una especie de regulador, llamémoslo así, de voltaje, para incrementar en cierto momento que sea necesario la energía del alternador. Otra función importantísima, que es la que justamente queremos tratar más hoy, es actuar como un estabilizador de voltaje, ¿ya? En determinadas ocasiones, la batería va a eliminar los voltajes transitorios que se llaman, o picos de voltajes, que se generan ya sea por una caída de corriente en el momento de un chispazo de la bujía, ya sea por una caída de corriente cuando se apertura un inyector, o cuando el inyector cierra, también hay una generación de energía desde el inyector hacia el sistema. Entonces la batería me va a estabilizar este voltaje, va a eliminar estos voltajes transitorios y vamos a evitar daños ya sea en la parte eléctrica o en la parte electrónica. La siguiente, que es, bueno, en teoría la menos importante, pero también tiene su alta importancia, es entregar energía a consumidores eléctricos dentro y fuera de la cabina, cuando el motor esté apagado, ¿ya? Tenemos esta función, por ejemplo, con, qué sé yo, ventanas, radios, GPS, y sobre todo, el inicio de la combustión. Todos sabemos que antes de iniciar el arranque del motor, necesitamos energizar varios sensores. Necesitamos, por ejemplo, energizar la bomba de combustible desde el tanque para que el combustible ya vaya hacia el sistema de inyección. Entonces, todos estos componentes, estas funciones que tiene la batería automotriz, que las dejamos en cierta forma de lado y que son muy importantes de tomar en cuenta. Las partes de la batería, como les digo, quiero hacerles conocer un poquito internamente cómo está hecha, cómo está fabricada una batería. Para eso, por ejemplo, tenemos las placas. Las placas son rejillas de plomo en el polo negativo y de óxido de plomo en el polo positivo. De esta manera se genera la corriente, se genera una diferencia de voltaje entre una placa y otra, entre las placas negativas y las placas positivas, y se genera justamente la corriente eléctrica desde la reacción química. Estos materiales que les acabo de dar no son los únicos. Por supuesto, cada vez que se va aumentando la demanda y aumentando la necesidad del dimensionamiento eléctrico de una batería, se va a ir añadiendo más materiales que nos ayudan a alargar esta vida útil. Estos materiales, por lo general, son plata, calcio o antimonio, y sobre todo en el polo positivo, donde está el óxido de plomo. Se añaden estos materiales para fortalecer en sí la estructura de la batería. Los separadores son paredes divisorias, están entre la placa positiva y la placa negativa. Justamente necesitamos una distancia en cierta forma precisa para que la conducción y la generación de corriente por la reacción química sea la adecuada. Este material normalmente es un material polimérico, un material resistente al ácido con el que se trabaja dentro de la batería, y a su vez tiene que tener microporosidades para que el flujo de electrones, ya sea desde el negativo hacia el positivo en descarga o del positivo al negativo en carga, sea libre. Esta microporosidad justamente me ayuda a eso, a que los electrones se muevan muy libremente dentro del electrolito y se genere correctamente la energía. Los conectores son elementos de plomo que van soldados a las placas, ¿sí? Tanto las placas negativas como las placas positivas deben ser unidas en serie entre sí para que se generen en cambio las celdas. Cada celda a su vez va a ser unida entre ellas para generar la corriente de 12.6 aproximadamente voltios, ¿sí? Entonces, esto también es otra función importante y hay que tomar mucho en cuenta porque es la parte que más sufre cuando hay golpes en las baterías. Ya, al estar soldadas a las placas de plomo, cuando hay un golpe o una vibración excesiva en la batería dentro de la cabina del motor, es lo primero que sufre. Se rompen estas sueldas y se pierde comunicación con placas o con la celda completa. La tapa es un material polimérico y se encuentra termosellada al resto de la caja, al resto de la estructura de la batería. Existen varios tipos de tapas dependiendo justamente del tipo de batería que se vaya a construir. Si es una batería de bajo mantenimiento, esta tapa a su vez tiene unas tapas adicionales para cada celda en las que se puede inspeccionar y se puede agregar
el electrolito. ¿Ya? Y en las baterías libres de mantenimiento no hay tapones, ¿sí? En este caso lo que tienen es un visor o un ojo mágico que se llama. Este ojo mágico lo que hace es cambiar de color dependiendo de la carga de la batería y la cantidad de electrolito que tenga, ¿sí? Entonces, si estamos en color verde, por ejemplo, quiere decir que la batería está totalmente cargada. Si es que el color del ojo mágico es negro, quiere decir que la batería está levemente descargada y se la puede recuperar. Y por otro lado, si es que está transparente el ojo mágico, la batería está totalmente descargada y ya no se va a poder descargar. La caja en sí es el contenedor de toda la estructura interna que acabamos de ver. Va a tener 6 divisiones para cada una de las celdas. Estas divisiones van a estar también a su vez llenas de electrolito. Y lo que tiene que ser como característica también es resistente a la corrosión y a la corrosión por el ácido, y también resistente a golpes. Sí, a golpes no muy fuertes, ¿no? O sea, obviamente no voy a botarle a la batería, pero sí una protección ante vibraciones o ante golpes por el mismo almacenaje de las baterías. ¿Ok? Aparte, en la parte inferior de la caja tenemos un contenedor de sedimentos. Estos sedimentos se van produciendo justamente por la reacción química que se va teniendo tanto en las cargas como en las descargas. Estos sedimentos se van a ubicar en la parte inferior para que no estén en contacto directo con las placas. Los terminales o bornes. Ya los terminales son donde va conectada ya el cableado del sistema eléctrico del auto. Estos bornes son diferentes del negativo con el positivo. Normalmente el negativo es un poco inferior en diámetro al positivo y tienen esta forma cónica que es para la facilidad en el momento de desmontaje. Una vez que la batería ya entra en funcionamiento, es muy común, llamémoslo así, en generar ácido, y ese ácido brotar por los bordes de los bornes. Entonces, esta brotación del ácido va a hacer que se corroa tanto el borne como la abrazadera, y eso va a dificultar la extracción de la batería. Entonces, justamente por eso que tiene esta forma cónica. Estos bornes es muy importante que estén limpios para tener un contacto directo con la abrazadera y con el sistema eléctrico. Y por último, el que hace la magia justamente de la generación de la energía, el que conduce estos electrones desde las placas positivas a negativas, es el electrolito. El electrolito es una solución de ácido sulfúrico en agua. Esta solución es 1/3 de ácido sulfúrico por 2/3 de agua, ¿ya? Y también, como les decía, es el encargado de transportar los electrones. ¿Listo? Si es que las baterías son de bajo mantenimiento, como les decía hace un rato en la tapa, vamos a tener una tapa a su vez por cada celda y vamos a poder inspeccionar. Es muy importante que siempre esté lleno el electrolito en la batería, como lo vemos acá, y no como lo vemos acá, porque estamos limitando la conducción de electrones en el medio que se debe manejar. Muchísimas gracias, Diego. Cada vez se está poniendo más interesante este tema, que aparentemente es muy básico, pero vamos viendo que van saliendo muchas cosas interesantes. Quédense ahí, por favor. Volvemos en un minuto. Hola con todos, mi nombre es Paul Groves Petersen, yo soy vicepresidente de la CNTA Ecuador y quería dejarles el día de hoy un mensaje para motivarles un poco, porque yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero este es el momento que podemos ponernos creativos. Hay que tratar de cambiar un poquito el chip para no perder ese lazo que hemos entablado ya tanto tiempo con nuestros clientes. Así que hay que empezar a trabajarle para buscar la manera justamente de crear nuevos servicios, nuevos productos, y nunca está de más también hacer una buena limpieza en nuestros talleres. A veces en el día a día no lo hemos tenido, así que aprovechemos de este tiempo para no quedarnos de brazos cruzados sobre todo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. En el mundo de las carreras o en autos familiares, el mantenimiento del vehículo es lo más importante. La calidad de repuestos tiene su nombre.
Por eso, yo recomiendo Autorepuestos Universal Importaciones. Somos importadores directos y distribuidores de las mejores marcas del mundo. Contamos con un gran stock de repuestos y somos multimarcas. Para motor, frenos, suspensiones, embragues, latonería y mucho más. Encuéntrenos en nuestros locales de Ambato y Quito. Visítanos en www.repuestosuniversal.com y en nuestras redes sociales. Autorepuestos Universal Importaciones, un universo de repuestos. Le recordamos que el lavado constante de las manos ayudará a prevenir la propagación del virus. No salgas de casa a menos que sea necesario. Este es un mensaje de la CNTA Ecuador. Estamos de vuelta y les pedimos que compartan este enlace para que muchos técnicos que son sus amigos también se beneficien con esta capacitación que es de importancia y sobre todo gratuita. Vamos a aprovechar correctamente el tiempo. Vamos a empezar esta siguiente parte tomándome la lección. Nos había comentado Diego Benalcázar que la batería tiene 4 funciones. La principal era suministrar la carga para el arranque del vehículo, es decir, se encarga de arrancar el motor como tal. Segundo, que la batería es un estabilizador de corriente y de la parte electrónica del motor. 3, nos comentaba que la batería se encarga de ayudar a la provisión de carga al alternador. Y 4, nos comentaba que la batería está para suministrar la corriente eléctrica a todos los accesorios eléctricos y electrónicos cuando el motor está apagado. ¿Di bien la lección, mi estimado Diego? Perfecto, Mario. Justamente, como les decía, las 4 funciones principales son esas. La batería fue diseñada en un principio únicamente para dar arranque al motor. Sí, pero con la incorporación de sistemas electrónicos, no solamente de motor, sino sistemas electrónicos de control en general, se ha hecho cada vez más necesario que la batería nos ayude a controlar esos voltajes transitorios que se llaman. Perfecto. Entonces, sigamos con la explicación. Excelente. Vamos a ver en el siguiente video el principio de funcionamiento de la batería. ¿Sí? Vamos a ir explicando paso a paso. La función de la batería, como habíamos dicho, es transformar la energía química en energía eléctrica. ¿Sí? Esto se produce por haber materiales de diferente característica y dentro de un medio electrolítico. ¿Ya? El electrolito de la batería está 1/3 de ácido sulfúrico y 2/3 de agua. Como vemos, tenemos los 2 materiales. El dióxido de plomo en la parte del cátodo, en el polo positivo de la batería, y únicamente plomo en el ánodo, en el polo negativo de la batería. Y tenemos el electrolito que es ácido sulfúrico disuelto en agua. Listo. Al tener tensiones diferentes por el diferente material, obviamente se va a producir una generación de energía. Si yo conecto una carga a esta batería, vamos a ver que fluyen electrones desde el polo negativo hacia el polo positivo. Pero esto a su vez va a generarme que el ácido sulfúrico reaccione con los materiales de los electrodos, convirtiendo el ácido sulfúrico que estaba disuelto en el agua ya no solamente en óxido de plomo y en plomo, sino que va a estar convertido en sulfato de plomo en las dos polaridades, quitar el nivel del agua que estaba disuelto el ácido sulfúrico. Es por eso que como diagnóstico también es muy importante medir la densidad del electrolito. Vamos a ver que la densidad del electrolito con una batería descargada es mucho menor a la densidad que tendría con una batería cargada. Ya. En este punto donde la batería ya está descargada, para que vuelva nuevamente a la reacción química original, ya a sus materiales originales, tenemos que ingresar al alternador. El alternador es el que me va nuevamente a cargar la batería y a volver a la reacción química que teníamos antes. Aquí tenemos el proceso de carga. Ahora los electrones van a ingresar por el polo negativo y los materiales van a volver a su estado original.
transformamos el sulfato de plomo justamente en plomo y en dióxido de plomo en el polo positivo, y el ácido sulfúrico ya vuelve a su estado original. Es así como funciona la batería. Este es el principio de funcionamiento de batería, ¿sí? Vamos a ver ahora las celdas cómo están dispuestas. Cada celda me va a generar aproximadamente 2.1, 2.15, 2.12 voltios, y estos, al estar conectados en serie, los 6 vasos me van a generar un voltaje aproximado de 12.72, 12.6 voltios, ¿sí? Por eso, nosotros podemos decir que una batería cargada completamente tiene 12.6, 12.7 voltios. No es correcto decir que la batería está bien porque tiene 12 voltios. Vamos a ver un poco también los tipos de batería que existen ahora en el mercado para la aplicación automotriz. Empezando por la batería más común, la batería plomo ácido, que es la batería estándar, la batería que viene en la gran mayoría de vehículos. Es capaz de proporcionar gran cantidad de corriente en muy corto tiempo, que es lo que necesitamos justamente para que el motor de arranque cumpla su función. Y también tiene la ventaja de cargarse y recuperarse rápidamente. A esto de rápidamente es relativo con respecto a otras fuentes de energía, ¿sí? Me refiero a que una recuperación total de una batería al arranque está alrededor de unos 20 minutos. Por eso es correcto, si es que se va a utilizar el auto, como tiempo mínimo de tenerlo encendido, al menos 20 minutos. Una desventaja pequeña que tiene es que no se puede usar al completo la capacidad que puede generar la batería. Solamente se puede usar una proporción de ella, porque cada vez que se baja el voltaje o que baja su capacidad, vamos a ver que la batería no va a cumplir ya con su función correctamente. La batería de gel sigue siendo una batería de plomo ácido, pero la diferencia es que el agente electrolítico ya no es líquido totalmente, sino que se le añade un compuesto para que sea, como dice su nombre, un gel, ¿sí? Que es prácticamente sólido. Por esto, esta batería nunca se va a quedar sin electrolito. El electrolito siempre va a estar presente en la batería, por más que haya una rotura en la caja, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Que es un poco más lenta de cargarse que la batería de plomo ácido convencional. Y otra desventaja que yo la veo también es el alto costo que tiene. ¿Sí? Las baterías AGM. Las baterías AGM es algo muy similar a las baterías de gel, pero la diferencia es que no está solamente el electrolito como sustancia propia, sino que está embebido en fibra de vidrio absorbente. Hay pequeñas esferas de fibra de vidrio que van a estar empapadas de electrolito, y este a su vez va a ser la conducción entre una placa y otra para hacer la generación de corriente. Una ventaja también es que no va a quedarse sin electrolito por más fisuras o roturas que haya en la caja, y se puede colocar en cualquier parte del auto. Esta batería AGM es muy común en sistemas híbridos, por ejemplo, ¿sí? O en autos en los que se puede poner en la cajuela, se puede poner dentro de la misma cabina del auto. Generan también algo de ácido en forma de vapor, pero la ventaja es que se les puede conectar unas pequeñas mangueras a sus lados, a sus costados, para que esto se desfogue fuera del vehículo y no va a ser tóxico dentro del auto. Otra ventaja también es que se la puede poner en cualquier posición, no necesariamente vertical como se le pone a una batería, sino que se la puede poner en cualquier posición y en cualquier lugar del auto. Vamos a ver la simbología normalmente que contiene las etiquetas de las baterías, ¿sí? Como la batería tiene sustancias peligrosas, tanto el plomo como el ácido sulfúrico, que es el electrolito, hay que revisar y advertir de esta presencia, ¿ya? Como principal razón, y lo que menos solemos hacer nosotros, es leer las instrucciones del fabricante de la batería en cuanto a posición, en cuanto a sujeción, en cuanto al mantenimiento en sí de la batería. Obviamente mantener fuera del alcance de los niños, ya sea por el ácido o por el plomo de los bornes. También otra a tomar en cuenta es la que puede explotar durante la carga, ¿sí? Es decir, si yo la cargo con una herramienta que no esté diseñada para hacer una carga de baterías, puede llegar a tener una explosión, porque el electrolito se puede calentar demasiado, pueden deformarse las placas internamente y puede provocarse una explosión interna. Mantener alejado de las llamas, obviamente, ¿sí?
Si estamos conteniendo ácido, se puede derretir la caja que es de un polímero y, bueno, provocar algún daño mucho más importante. Contiene ácido corrosivo, por supuesto. No es posible topar con las manos directamente. Aparte que cuando se toma en contacto con metales también se va a sentir el ácido y vamos a ver que empieza a deformar o a dañar, a corroer los soportes metálicos. Usar gafas de seguridad, por supuesto, muy importante. Se puede tener salpicaduras y sobre todo en los ojos puede ser un daño permanente incluso de la visión. Desechar adecuadamente, nunca como basura común, ya sea por el ácido o ya sea por el plomo. ¿Sí? El plomo es un material cancerígeno, entonces no es posible mezclar con el resto de desechos. Y peor todavía que haya contacto con niños, con animales, etc. Entonces, el desecho de una batería debe ser hecha por gente especializada en manejar este tipo de materiales. ¿Ya? Como les digo, sobre todo el plomo, porque el ácido, digamos que después de todo se puede regar, no va a ser muy problemático ya en la vida ya no útil de la batería, pero sí el contenido de plomo. Entonces, normalmente lo que se hace es que los fabricantes de baterías compran nuestra batería cuando vamos a hacer el cambio y ellos se encargan del manejo correcto del plomo, incluso de la reutilización del plomo. Otra simbología importante son las etiquetas de la parte eléctrica. ¿Sí? Vamos a ver qué contienen las etiquetas de la parte eléctrica. El voltaje nominal es el voltaje entre el borne positivo y el borne negativo. Aquí podemos ver en la etiqueta que dice 12 voltios. Sin embargo, como vimos hace un ratito en el video explicativo, este voltaje es un voltaje referencial nada más, ¿sí? El voltaje de una batería normal estaría entre 12.6, 12.7, 12.5, como mínimo 12.4, y ya es una batería algo descargada. Pero para la simbología se la pone como batería 12 voltios nada más. El siguiente valor es la capacidad. Esta capacidad es la capacidad máxima de la que la batería puede entregar al cabo de 20 horas. Aquí en la etiqueta vemos que dice 70 amperios hora. Eso me quiere decir que la batería es capaz de entregarme en 20 horas 70 amperios, hasta tener un voltaje final de 10.5 voltios. ¿Okay? Es decir, que más o menos con esta batería podríamos entregar un valor de 3.5 amperios por hora, hasta que se descargue a este nivel de voltaje. Y el valor más importante, el valor sobre todo más importante para hacer las pruebas de batería, es la capacidad de arranque. Vamos a ver que no es correcto diagnosticar una batería con un multímetro únicamente, porque no estamos obteniendo toda la información que la batería nos entrega. Entonces, ¿qué es la capacidad de arranque? Es la corriente que es capaz de entregar la batería a ciertas condiciones dependiendo de la normativa. Sí, aquí vemos un valor de 640 amperios, pero está incompleta. Ya vamos a ver más adelante una etiqueta en la que nos entrega toda la información dependiendo de la normativa. ¿Por qué dependiendo de la normativa? Porque se sabe con qué normativa se va a aprobar la batería, ¿sí? Ahora sí, aquí están las normativas. Dependiendo de la fabricación y comercialización de la batería, se debe cumplir con ciertos parámetros para la prueba, ¿sí? Es decir, que la batería debe tener ciertas condiciones para dar arranque. Ya. Tenemos 4 normas en particular. La norma SAE, que es una norma internacional de la Asociación de Ingenieros Automotrices. La norma DIN, que es la norma industrial alemana. La EN, que es la norma europea. Y la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿sí? Dependiendo del país donde se vaya a comercializar la batería, o donde se vaya a comercializar el auto con el que va a venir la batería, va a tener la normativa especificada en su etiqueta. En el Ecuador nosotros usamos la norma SAE. Entonces vamos a ver una etiqueta cómo viene dentro, cómo debería venir una batería comercializada en el Ecuador. Como les decía, tenemos nosotros como regulación la norma SAE, y esta información debe venir tanto en la etiqueta superior como en las etiquetas laterales, ¿sí? Este valor de aquí nos habla justamente de la capacidad de arranque en frío, por sus siglas en inglés. ¿A qué se refiere? Es el amperaje que va a poder entregar esta batería a la condición de menos 18 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, esta normativa, la normativa SAE, nos exige hacer pruebas de la capacidad que es capaz de dar una batería al momento del arranque si estuviéramos a menos 18 grados centígrados.
Quizás la duda, acá en el Ecuador nunca vamos a tener menos 18 grados, totalmente de acuerdo, pero es parte de la exigencia de la normativa. Los fabricantes de baterías de nuestro país están obligados a hacer esta prueba en vivo, pero tenemos equipos de diagnóstico que simulan estas condiciones, ¿sí? Simulan la resistencia del electrolito sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? El electrolito cada vez que baja su temperatura, que va a llegar casi al estado sólido, lo que hace es bajar su capacidad de conductividad eléctrica. Es por eso que los electrones van a ser más difíciles de mover y es donde más exigencia va a tener la batería. ¿Cómo estamos de tiempo hasta ahí? Así es, estimado Diego, vamos a hacer un corte muy breve, pero les invitamos a que nos sigan acompañando y que sobre todo compartan este enlace. Estamos de vuelta y nos encanta que nos acompañen y que sobre todo compartan este enlace con más técnicos para que ellos también se beneficien. Un tema muy básico, como ha sido la batería, vemos que va desarrollándose y saliendo un montón de cosas bastante interesantes y que son vitales en el diagnóstico automotriz. Tenemos ya algunas preguntas que queremos hacerle a nuestro instructor de este día y una de ellas dice: en muchos vehículos, especialmente nuevos, en la batería no se encuentra ningún sticker, ninguna identificación. ¿En base a qué o bajo qué criterio podemos seleccionar una batería para este vehículo? Claro, Mario. La selección de la batería se da tanto por la cantidad de consumibles que tenga, como por la potencia necesaria para el motor de arranque, ¿sí? Entonces, depende de eso, justamente la capacidad de arranque en frío. Adicional a esto, obviamente, es el tamaño. El tamaño de la caja es muy importante porque está destinado a un lugar preciso en el habitáculo del motor para que vaya posicionada la batería. Entonces, debe estar una batería a sus dimensiones correctas, tanto en largo, ancho como en altura, para que no tenga inconvenientes en la sujeción sobre todo. ¿Cuál es la vida útil que debería tener una batería por lo general? La batería, por lo general, depende mucho de muchos factores en realidad. Por ejemplo, una batería para uso convencional al menos debería durar unos 24 o 36 meses desde el tiempo aproximado. Ahora, si hablamos de una batería que va a ser utilizado en un auto de transporte público, por ejemplo, en un bus o en un taxi, en los taxis sobre todo es donde más sufre una batería porque pasan encendidos el motor todo el día. Y la batería, el problema que tiene es que empieza a calentarse demasiado el electrolito y va a perder vida útil por esto. Entonces, de ellos hablamos aproximadamente de unos 6 meses hasta unos 12 meses quizás como máximo. Sí, bueno, también es importante señalar que muchos vehículos modernos tienen el sistema Smart Charge o de carga inteligente y que por un sensor de corriente que va ubicado en la batería, en un borne de la batería, por el número de veces que uno arranca el motor, internamente la computadora calcula una vida útil, pero es calculada, no necesariamente es la real, ¿cierto? Y en estos casos, pues, creo que hay que resetear con el escáner, ¿cierto? Sí, en el sistema de Smart Charge lo que se hace es ir diagnosticando la batería todo el tiempo, ¿sí? Entonces, este diagnóstico lo que va a hacer es al alternador, al regulador de voltaje del alternador, y pedirle que envíe cierto voltaje dependiendo el nivel de vida útil de la batería.
Es muy común que el alternador, cuando la batería es nueva, esté mandando los 12.6 voltios. Pero de acuerdo a cómo va a ir pasando, quizás llegue hasta los 15 voltios ya cuando la batería esté realmente mal, y obviamente ya nos va a decir el alerta de que ya se debe hacer un cambio de baterías. Una vez que ya se hace el cambio de baterías, hay que hacer un protocolo en la ECU del sistema de carga inteligente para indicarle al sistema que ya fue cargada la batería. Si no, en el primer arranque nos va a dar un voltaje demasiado alto para una batería nueva que no la necesita. Bueno, también nos preguntan, y ya lo mencionaste en tu explicación, que las baterías de AGM son las que se utilizan para vehículos híbridos y eléctricos. ¿Estas baterías las podremos considerar como baterías de ciclo profundo? Sí, la ventaja justamente de una batería AGM es que se puede llegar a descargar completamente. Una aplicación adicional a una batería AGM, por ejemplo, es para sistemas de carga con paneles solares. Son muy utilizadas por este tipo de función que tienen, la facilidad de descargarse completamente y de volver a incorporarse sin mayor problema, sin mayor. Excelente. Como habíamos mencionado también, los vehículos hoy tienen muchos componentes electrónicos, muchos módulos que deben tener cierta alimentación. Esta vez, por la cuarentena, les pasa a nuestros clientes que tienen a su vehículo sin encender, a veces hasta por más de 15 días. Tú ya lo dijiste, que hay que encender en determinados días y un determinado tiempo. ¿Podríamos repetir, por favor, para que nos escuchen esto? Justamente en la cuarentena, lo ideal es encender al menos el vehículo cada 5º día. Y por un periodo, como yo les decía, para que la batería recupere completamente la carga después del arranque, deberíamos tener al menos un tiempo límite de unos 20 minutos. Esa es mi recomendación personal. Perfecto, muy interesante. Seguimos con tu exposición, por favor. Gracias, Mario. A continuación vamos a indicar un video de cómo se realiza el diagnóstico a una batería. Sí, vamos a utilizar un equipo que es justamente diseñado para hacer diagnóstico de baterías. Les decía hace un momento en la exposición que no es lo correcto solamente medir el voltaje de la batería como tal, sino tomar muy en cuenta la capacidad de arranque que debe tener. Entonces vamos al video. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a presentar un equipo comprobador de baterías. Es el equipo Conway KW600. Este equipo nos permite realizar pruebas de las baterías y pruebas del sistema eléctrico del auto, tanto del arranque como de la carga. Bien, ahora vamos a hacer la conexión del equipo para ya poder utilizar y hacer las pruebas realizadas. Para esto tenemos que conectar en la batería el rojo en el polo positivo y el negro en el polo negativo. Con esto enciende el equipo y vamos a realizar la prueba de la batería. Como primera condición me pide si es que la batería está dentro o fuera del coche. En este caso está dentro del coche. Vamos a hacer la prueba de la batería. Cuando está dentro del coche me va a salir como condición de que encienda los faros durante 10 segundos para eliminar la corriente de excitación que tuvo durante la carga del alternador. En este caso, este auto estuvo ya en reposo bastante tiempo, por lo que no va a ser necesario esta corriente. Vamos a elegir la batería normal. Podemos hacer también pruebas en batería plana de AGM, batería de bobina AGM, baterías de gel o baterías marinas. Vamos a hacer una prueba en batería normal. Para hacer una prueba de la batería se mide tanto el amperaje como la capacidad de arranque que va a tener la misma. Esta capacidad de arranque, de acuerdo a la normativa, viene indicada en la batería. En el Ecuador tenemos siempre mostrar la norma CCA con su capacidad de arranque. En este caso son 354 amperios. Elegimos la normativa CCA y el valor de 355 amperios, que es prácticamente el valor estándar de la batería. Perfecto, tenemos ya los datos de prueba. Como resistencia tenemos un valor de 6.99 miliohmios. El valor estándar, que es el valor que nos entregó la etiqueta de la batería, 355, el valor 330 amperios en CCA es el valor medido, es decir, que es superior al valor nominal, y el voltaje de la batería es de 12.57. Por lo que dentro de los resultados nos muestra como batería buena y con un estado de salud del 100%.
Este estado de salud va a variar de acuerdo al valor de CCA medido. Si es que el valor empieza a ser menor al valor estándar, el valor de salud de la batería también va a ser. Vamos a hacer ahora la prueba de arranque y la prueba de carga, las dos pruebas restantes. Iniciamos con la prueba de arranque. Me pide que ponga en marcha el motor. Son detectadas las RPMs y me va a hacer la prueba. Se interpreta como un arranque normal, el tiempo está normal también para un arranque y el voltaje es de 11.05 voltios. Este voltaje es la caída de voltaje al momento del arranque, el voltaje más bajo que tuvo en esa caída de voltaje. Este valor no debe ser inferior a los 9.6 voltios. Caso contrario me indicaría algún defecto en el sistema de arranque, ya sea en el motor o ya sea en el cableado. Vamos ahora a hacer la prueba de carga. Está midiendo la fluctuación esta fluctuación es debido a la onda Ripple que genera el alternador. Está haciendo primero una prueba sin cargas, sin tener carga en el motor. Ahora me pide que aceleremos a 2500 RPM. Y listo, está realizado la prueba. Tenemos ya los dos valores, en un valor de 14.23 y el otro de 14.53 con una fluctuación de 87 milivoltios. Estos valores deben estar siempre entre 13.5 y 14.5 para autos sin sistema de carga inteligente. De ser el caso de que el valor inferior sea menor a 13.5, indica que el alternador no está enviando por un motivo de voltaje correcto hacia la batería. Además, si el valor es superior a 14.5 voltios, indica que el regulador de voltaje del alternador tiene algún problema. Como vimos en el video, lo que se necesita para hacer la prueba perfectamente es un equipo diseñado para hacer el diagnóstico de baterías. Los equipos más comunes y los más fáciles de utilizar y los que hacen una prueba totalmente nada invasiva son los equipos que utilizan la prueba por inductancia. Este procedimiento lo que hace es enviar un voltaje muy pequeñito a una alta frecuencia, es un voltaje en corriente alterna a alta frecuencia, aproximadamente 1000 Hz. Lo que va a hacer este voltaje es recorrer la batería de un polo al otro, se va a la resistencia interna de la batería. Esta resistencia interna, además del voltaje que se está midiendo en vivo, se hace un cálculo y en base a esto tenemos la capacidad de arranque que va a tener la batería. Otro equipo fundamental, ya les decía en el primer video, es el densímetro. Las pruebas con el densímetro no se deben hacer inmediatamente después de haber llenado los vasos con agua destilada, sino que dejar pasar al menos unas 2 veces utilizada la batería en un arranque, ¿sí? Estos valores deben estar al menos entre 1.24 y 1.26 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Si hay un valor inferior a esto, un valor inferior a 1.20, quiere decir que la batería está descargada, como vimos en el video también, porque el ácido sulfúrico ya se pasó hacia las paredes de plomo a formar otro compuesto y ya no va a ser la mezcla, sino va a ser prácticamente nada más que agua. Listo. El cambio de la batería, ¿cómo se debe hacer el cambio correcto de la batería? Antes de iniciar, nuevamente debemos consultar el manual del fabricante. Normalmente hay manuales en los que nos dicen que conectemos una batería adicional mientras sacamos la batería vieja en un puente que se tiene ya propiamente del vehículo, o que se conecte una batería de apoyo, una batería de soporte que suelen venir para conectar en el puerto B2, por ejemplo, o en la cigarrera, para mantener alimentado el sistema y que no se desprograme. Una vez eso se retira obviamente la llave del contacto, se desconecta primero el borne negativo. ¿Por qué es importante primero desconectar el borne negativo? Porque si yo desconecto el borne positivo primero y me queda suelto el cable, puede llegar a topar con la carrocería. Acordémonos que el borne negativo está conectado directamente hacia la masa
general de todo el auto. ¿Ya? Entonces, esa masa está conectada a la carrocería y si es que el borne positivo toparía con algún lugar de la carrocería, se va a producir un cortocircuito. Luego se retira el sujetador y se extrae la batería nada más. Cuando ya se instala nuevamente la batería, se coloca la batería en su posición, se limpian los bornes, algo muy importante, y de igual manera, primero se conecta el borne positivo para evitar un cortocircuito, y al final se engrasan los bornes y las abrazaderas para evitar corrosión. ¿Cuáles son los daños más comunes que se dan? Puede ser por mala instalación o por factores ambientales. ¿Ya? Primer daño, un incorrecto voltaje de carga. El alternador debe enviarnos un voltaje en sistemas convencionales, no en sistemas de carga inteligente. Sistemas convencionales entre 13.5 y 14.5 voltios. Si no se respetan estos voltajes, la batería va a sufrir daños. Si es inferior a este voltaje, la batería no va a alcanzar a recuperarse. Y si es superior a los 14.5, se va a lograr recalentar y el daño va a ser también provocado por esto. Vibraciones. Si no fue instalada correctamente, si no fue sujetada correctamente, vimos también en el video en que los conectores que están soldados hacia las placas se pueden soltar. Y obviamente va a haber un daño ahí y va a haber un daño por corto de una celda. El sobrecalentamiento en el habitáculo del motor, como les decía Mario en la consulta que me hizo, en los taxis especialmente que están todo el día transitando, la temperatura que se logra dentro de la cabina es demasiado alta y la batería va a empezar el electrolito va a subir la batería y eso va a generar que se dañe mucho más rápido. El tiempo corto de uso del vehículo, también respecto a la pregunta que nos había hecho Mario, el tiempo para que se recupere el 100% de una batería del encendido es aproximadamente 20 minutos, ¿sí? Con el voltaje correcto del alternador. Faltas de mantenimiento. En baterías que necesiten mantenimiento, obviamente vamos a revisar el electrolito y la densidad del electrolito para que la batería esté en correcto estado. Y ahora sí, a tocar un poquito más del tema, el tema crucial, digamos así, de la charla, que es la importancia de la batería en el sistema eléctrico. Yo les había dicho al inicio, me pueden fallar sistemas de frenos, sistemas de dirección, sistemas de amortiguadores, todo lo que sea electrónico por una mala utilización de la batería o simplemente por no hacer un chequeo correcto de la batería cada vez que se realice un mantenimiento. ¿Ya? La batería tiene un papel protagónico en el correcto funcionamiento del vehículo, ¿sí? Antes, durante y después, como les había dicho, antes para que todos los sensores permanezcan energizados, para que la bomba de combustible me envíe combustible hacia el sistema de inyección y para ya dar el arranque definitivo, ¿sí? La batería, como les decía, se usa como un estabilizador de voltaje en determinadas funciones de la batería. Acá podemos ver un oscilograma de un pulso de inyección, ¿sí? Tenemos en un inicio el voltaje normal de la batería. Aquí tenemos ya la apertura del inyector, ¿sí? Todo ese tiempo del tiempo de inyección, el pulso de inyección, y cuando se cierra tenemos este pico de voltaje. ¿A qué se debe ese pico de voltaje? Es a que la aguja del inyector, o la parte móvil del inyector, se movió en sentido contrario a la bobina que permite justamente la apertura. Al ser una bobina magnética y tener un inducido que se mueve dentro, se va a generar un voltaje, se va a generar un pico de voltaje. Todos estos picos de voltaje son absorbidos por la batería para que el resto del sistema eléctrico y el sistema electrónico no sufra ningún daño. ¿Sí? En sistemas electrónicos, otra cosa a tomar en cuenta es que todos los sistemas electrónicos, toda la programación en sí de las ECUs, está tomado en cuenta el valor de resistencia de la batería. La batería dentro del sistema eléctrico me va a generar un valor de resistencia eléctrica. Cuando la batería va perdiendo ya vida útil, esta resistencia va a aumentar y la computadora va a funcionar de manera incorrecta. Tanto los sensores como la computadora en sí. ¿Okay? Adicional a esto, por ejemplo, en sensores que necesitan entregarse un voltaje, ese voltaje va a salir de la computadora, pero si la computadora tuvo una programación tomando en cuenta esta resistencia, ese valor va a ser totalmente incorrecto. Es por eso que, como recomendación a todos los técnicos que nos ven, es que antes de yo conectar el escáner, la primera prueba que tengo que hacer es una prueba de la batería, ¿sí? Muchos de los problemas eléctricos y electrónicos del auto, ya basados en la que nosotros empezamos a buscar la falla por todos lados, en sensores, en actuadores,
se cambian inyectores, muchas veces se cambian sensores, de todo. Y el problema estuvo solamente en el cambio de batería. No sé si también los técnicos han logrado ubicar, por ejemplo, en autos BMW, cuando la batería está ya demasiado baja, empiezan a prenderse todas las alarmas empiezan a encenderse, el auto se acelera solo, se vuelve loco, totalmente. Y empezamos a buscar con el escáner daños por cualquier sensor, daños en cuerpos de aceleración, etc. Y vamos a notar simplemente que el daño estuvo en la batería. Por eso es muy importante, como les digo, tanto como servicio de mantenimiento, ya como para una reparación del automóvil, hacer la prueba de la batería principalmente. Y antes de tomar cualquier valor en otro tipo en otra parte del sistema electrónico. ¿Sí? Como dato podemos ver que en los escáneres normalmente siempre se muestra el voltaje de la batería en algún lugar. Ese detalle es justamente por lo que les acabo de decir. El diagnóstico depende muchísimo del estado de salud de la batería. Si el estado de salud es incorrecto, el diagnóstico va a ser totalmente errado. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una captura de un equipo Autel en el que todo el tiempo me está mostrando en una esquinita el voltaje de la batería. También tenemos acá, por ejemplo, un escáner en un YesCATES, que podemos también ver que siempre se está mostrando el voltaje de la batería antes de ingresar incluso en el diagnóstico. Aquí estamos seleccionando la marca recién y ya podemos ver que siempre se está manifestando el voltaje de la batería como tal. Listo, esa sería mi explicación. Mario, te agradezco muchísimo por la oportunidad. Gracias, estimado Diego. En realidad vimos que el corazón del diagnóstico en el sistema electrónico del motor tiene que ver con la batería. Y debemos empezar a mirar la batería de distinta manera, saber su importancia, saber las especificaciones y cómo hoy en los vehículos modernos, en los sistemas modernos, la batería es un aspecto muy indispensable en el diagnóstico. Quiero comentarles que nos están mirando varios grupos de técnicos a nivel de toda Latinoamérica y hoy les queremos saludar a ellos. Hay muchos grupos de técnicos, por ejemplo, Autoaprende que nos está viendo. Técnicos automotrices OK, Full Automotriz y claro, a la Cooperación Nacional Técnica Automotriz CNTA del Ecuador y a todos sus grupos de líderes de Quito, de Guayaquil que están apoyando el unir a los técnicos automotrices para ser más fuertes. Queremos comentarles también que estudiantes y profesores de varios institutos y universidades también nos siguen. Y quiero darles un fuerte abrazo a todos ellos, estudiantes y profesores que están estudiando desde casa. Ellos son del Instituto Vida Nueva de la ciudad de Quito, del Instituto Central Técnico de la misma ciudad y también de la Escuela Politécnica del Chimborazo que nos miran desde Riobamba. Agradecemos a las empresas que hacen esto posible. Está Autorepuestos Universal, Equitalleres, Ingeauto, Bosch, NGK de Brasil que nos apoya a través de nuestro gran amigo Pablo Heredia y todas estas personas y héroes anónimos que hoy están aportando para aprovechar el tiempo. Saldremos pronto de esta cuarentena, saldremos pronto de esta crisis que realmente nos va a dejar dos cosas: conocimientos y una nueva actitud. Vamos a hacer las cosas de mejor manera y sobre todo distinto. Quiero por favor, mi estimado Diego, que nos mandes un saludo a todos y sobre todo tu mensaje en estos tiempos que son, digamos, un poco complicados. Gracias, Mario. Sí, efectivamente, como tú dices, tiempos complicados, pero que gracias a instituciones como INGECAP, instituciones serias como son ustedes, estamos al menos entregando algo con nuestro conocimiento desde la casa, desde donde nos ha tocado quedarnos. Y sobre todo felicitar a todas las personas que nos están viendo, que toman un tiempito a la capacitación. Siempre es bueno estar al día en temas trascendentales, sobre todo en el mundo automotriz. Y a los técnicos automotrices nos encanta justamente eso. Gracias, Mario, por la oportunidad. Te agradezco mucho y te mando un abrazo desde acá de Ibarra. Muchísimas gracias. Se me viene a la cabeza pues los bizcochos, la fritada que hay por ahí, imagínate. Creo que a todos nos pasa eso. Este encierro realmente ha despertado ciertas cosas en nosotros, pero sobre todo ha despertado un nuevo técnico,
Un técnico que hoy se capacita online y que está interesado en que luego que esto pase, ser mejores personas y mejores técnicos. Queridos amigos que nos vieron desde distintos lugares de Latinoamérica, les mandamos un fuerte abrazo y siga en nuestros enlaces online. Feliz tarde, feliz noche.